Hola, soy Erika Sellíes y en el video del día de hoy te voy a narrar el caso más escalofriante ocurrido en el Perú. Se trata del monstruo de Parcona. Si quieres enterarte de los detalles, continúa viendo el video y por favor no olvides suscribirte a este canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y sin más preámbulos, comencemos. En 1995 se dio uno de los casos más terroríficos y macabros que conmovió absolutamente todo el Perú. Se trató del llamado monstruo de Parcona, quien vio e incluso descubrió a inocentes niñas de entre apenas 6 y 9 años de edad, haciendo un total de 13 víctimas. Pero a todo esto, ¿quién es el monstruo de Parcona? ¿Cuáles fueron sus motivaciones para cometer estos horrendos crímenes? Pues se trata de un individuo identificado como Nicolás Gutiérrez Mendoza, nacido en Ica en 1969, en una familia de bajos recursos, la cual nunca imaginaría que su hijo se pudiera convertir en el depredador de niñas más terrorífico de la historia del Perú. Con apenas 24 años cometió sus crímenes en un corto periodo de tiempo que abarcó desde el 26 de mayo de 1965 hasta el 4 de septiembre de 1996. Es decir, que en el corto periodo de tiempo de 1 año y 4 meses tuvo 13 víctimas. Sus crímenes tuvieron lugar inicialmente en el asentamiento humano José Gálvez del distrito de Villa María del Triunfo, departamento de Lima, y posteriormente en el distrito de Parcona en el departamento de Ica, crímenes que lo llevarían a ser condenado a 2 cadenas perpetuas. Villa María del Triunfo, José Gálvez. Primera víctima. El 26 de mayo de 1995, la salida fue más temprana que de costumbre en el colegio. La madre de Palmira Arroyo Quispe, de 8 años, solía ir a recogerla a la escuela a las 5 de la tarde, pero esta vez no la encontró. En el colegio le informaron que había salido temprano y que probablemente estaría con una amiga. La madre se preocupó porque ellos solo hace un mes atrás llegaron a José Gálvez, ya que se acababan de mudar del Callao y no tenían personas de confianza como para que su hija se vaya con alguien que no fuera ella. La desconcertada madre, al no encontrar a su pequeña hija, pues nadie supo darle razón, decidió dirigirse a la comisaría de José Gálvez para solicitar ayuda con la búsqueda, pero lamentablemente recibió la negativa policial, quienes le afirmaron que tenía que esperar 24 horas para iniciar la búsqueda. Al día siguiente regresó aún más desesperada sin tener pistas del paradero de su hija, pero recibió la desafortunada noticia de que no podían salir a buscarla ya que no contaban con combustible para la patrulla, obligando a la madre a continuar su triste odisea solo con la ayuda de la comunidad. Días más tarde, un obrero se percató de la sospechosa actitud de un hombre entrando a una construcción con una niña en brazos aparentemente dormida. Inmediatamente avisó a su capataz, quien decidió dar conocimiento a la policía. Ya con los miembros de la Divincri entraron a la construcción donde encontraron el macabro hecho: una niña en estado de descomposición a la que posteriormente identificaron como Palmira, la niña desaparecida. Pero la trágica historia no terminaría ahí, pues a Palmira le siguieron 8 víctimas más. Posteriormente huiría a la ciudad de Ica, como les contaré más adelante. Falsos culpables. Ante la presión de la población de José Gálvez y la necesidad de la policía de encontrar un culpable, estos determinaron que el responsable había sido un prontuariado delincuente llamado Arturo Salvatierra, quien negó rotundamente los cargos, pero después de la captura de Salvatierra se encontró una nueva víctima, una niña de 6 años llamada Keila. Pero la policía, para no desacreditar su investigación, determinó que el culpable de este nuevo crimen fue José Antonio Millares Leal,
un exiliado cubano que radicaba en el Perú desde 1980, a quien apresaron inmediatamente. Pero grande sería su sorpresa al encontrar una nueva víctima, una niña de 6 años de edad llamada Joana, y nuevamente encontrarían otro supuesto culpable. Esta vez se trataría de Daniel Yarasca Zorogastúa, quien sufría de alteraciones mentales. Según la policía, habría admitido ser el autor de este crimen, así como también se habría adjudicado la muerte de Jacqueline, de 7 años, desaparecida el 11 de septiembre del 95. Sin embargo, antes de que se le llevara a juicio, Yarasca Zorogastúa se quitó la vida, arrojándose nada menos que del 4º piso del Palacio de Justicia. Según la versión de su abogado, se habría declarado culpable bajo tortura y que antes de quitarse la vida había remitido una nota a un periodista donde manifestó haber sufrido tortura por parte de los miembros de la policía. Como si esta pesadilla nunca fuera a acabar, entre febrero y mayo de 96 fueron encontradas 2 víctimas más. Sus cadáveres serían hallados en la misma zona del asentamiento José Gálvez, lo que hacía notar que el aún estaba suelto y no eran 3 los responsables como planteó la policía inicialmente, sino un mismo sujeto, ya que se dio cuenta que en las escenas del crimen habían muchos rasgos parecidos entre sí, como la edad de las niñas, el parecido físico que tenían las niñas entre sí, el método con el cual fueron secuestradas, que siempre era la salida de la escuela, la forma con la que eran por asfixia ocasionada por ahorcamiento, la cercanía entre las escenas del crimen, ya que los cuerpos fueron encontrados en el radio de 1 kilómetro, la forma en el que desechaba los cuerpos. Todo esto indicaba que la no era una sola persona. Dando en cuenta que uno de los sospechosos, José Antonio Millares Leal, Tony, ya había sido sentenciado, el segundo sospechoso, Arturo Salvatierra, clamaba su inocencia y el tercero, Daniel Yarasca, había muerto. Sin embargo, los crímenes no cesaban. La policía replanteó su teoría del caso, asumiendo que el criminal era uno solo y aún estaba suelto. Sospechas contra Nicolás Mendoza. En esos días un vecino declaró ante la policía que una noche antes de que encontraran el cuerpo de Lidia, de 8 años, la última niña desaparecida en José Gálvez, había visto a un hombre llevando un costal muy pesado en la espalda. El hombre del costal no era nada menos que Nicolás Gutiérrez Mendoza. Al investigarlo, la policía descubrió que era un drogadicto y ladronzuelo. Las sospechas habían tomado más consistencia cuando descubrieron que el cadáver de Lidia fue encontrado en un costal en el baño de su vecina en el sector de José Gálvez. En las entrevistas realizadas a sus vecinos aparece la versión de que en años anteriores se lo había encontrado casi infraganti con la intención de violar a una menor, lo cual fue rotundamente negado por el susodicho. Fue detenido una noche cuando había perpetrado uno de sus robos, donde lo interrogaron también por la desaparición de las niñas, pero este negó rotundamente los cargos y fue puesto en libertad por falta de pruebas bajo vigilancia policial, circunstancias en las que su madre presentó cargos por acoso policial. Consecuentemente, decidieron huir a la ciudad de Ica, posiblemente al verse acorralados, poniendo de pretexto el supuesto acoso policial. Es así que la policía le perdería el rastro a Nicolás, no sabiendo de su paradero. Pese a tener a Nicolás como sospechoso principal de los asesinatos, no se notó su presencia en Parcona, lo que demuestra una mala coordinación en el cruce de información a nivel del aparato policial. Además, el hecho de la denuncia por acoso policial me hace sospechar que la madre tenía conocimiento o mínimamente sospechas de las acciones de su hijo, encargándose de encubrirlo. Parcona. Una vez más, la pesadilla continuaría, solo que en un nuevo lugar y donde no era un sospechoso para los vecinos, pues en julio de 1996 comenzaron a desaparecer niñas. Los pobladores recuerdan que al producirse la primera desaparición, la denuncia fue puesta en la comisaría de Parcona, donde les dijeron que tendría que pasar 24 horas para que se considere una persona desaparecida. La historia se volvía a repetir.
Los padres de las menores discutieron con los policías de Parcona, les recordaron que muy cerca en Lima se habían cometido varios crímenes contra niñas después de sus desapariciones. No obtuvieron respuestas y se fueron a la comisaría central de Ica. Allí el general Rolando Quesada Brigas procuró calmarlos, pero a mediados de julio ya eran 3 las desaparecidas sin dejar rastros. En circunstancias similares, las menores se esfumaban en las calles, siempre solas, nadie escuchó gritos ni señales de violencia, lo que permitía suponer que el secuestrador las seguía, calculaba sus pasos y luego las llevaba con engaños. En un total fueron 4 las niñas desaparecidas en Parcona, cuyos cuerpos serían encontrados posterior a la captura de Nicolás. La captura del depredador. El 4 de septiembre de 1996, la niña Yerli, estudiante del turno tarde de una escuela primaria, se enteró que las clases se habían suspendido ese día. Se quedó jugando con sus amigas en la puerta de la escuela unas horas hasta que decidió regresar a su casa. De camino a su domicilio se dio cuenta que un sujeto le estaba siguiendo. El sujeto se acercó y le dijo que le ayudara a entregar una carta a su enamorada y a cambio le daría 10 soles. Con una actitud amable y gentil logró convencerla. Ese sujeto era Nicolás Gutiérrez Mendoza. Juntos embarcaron en una combi de servicio público hasta llegar al Fundo Buendía, al cual ingresaron por un pequeño forado en la pared de ladrillo y continuando su marcha cruzaron por los sembríos. Esto fue observado por una vecina que los siguió sigilosamente durante un tramo, pero les perdió el rastro y en vista de la sospechosa situación fue a buscar ayuda. Seguidamente, y de acuerdo con el testimonio de la menor, cuando ella se dio cuenta que la situación se tornaba peligrosa y quiso desistir de acompañarlo, Nicolás la agarró del brazo fuertemente y la arrastró por un largo tramo hasta llegar a una choza abandonada. Me arrastró, yo no quería, entonces espérame acá, se metió y me arrastró de acá, me jaló y se me rompió mi falda. Me llevó al fondo, me llevó. Hasta ese momento, la vecina logró encontrar ayuda en los hermanos Juan y Carlos Espino, quienes derribaron la endeble puertezuela y allí se dieron cara con el horror. Una pequeña yacía llorando sobre el piso semidesnuda y el criminal se disponía a violentar. Al verse sorprendido, Gutiérrez Mendoza salió disparado por la misma puerta con un pequeño puñal en la mano derecha. Juan, el mayor de los hermanos Espino, decidió perseguirlo, mientras Carlos permaneció al cuidado de la niña. Este primero salió corriendo tras el violento y logrando alcanzarlo después de una intensa persecución a través de 7 cuadras. Al encontrarse acorralado intentó defenderse con un puñal y su perseguidor pidió auxilio a gritos. El sujeto volvió a correr y se metió a su casa ya en Parcona. El perseguidor gritó: "Aquí está la..." Al oírlo, todos los vecinos salieron de sus casas y armados de palos y piedras cazaron al prófugo, quien no tuvo más remedio que rendirse. Lo ataron y a arrastras lo condujeron al puesto policial donde procedieron a entregarlo. Lo que sorprendió a la familia y a los periodistas fue que al día siguiente un oficial de policía se presentó ante la prensa y muy orondo atribuyó a su trabajo la captura del violador. Hallaron los cuerpos. Ya tenían al violador, pero no los cuerpos del delito. Otra vez más fue la población quien resolvió el enigma. Brigadas de pobladores organizados rastrearon lugares dudosos, comenzando por los terrenos adyacentes al Fundo Buendía y la casa de Gutiérrez Mendoza. En la poza del caserón fueron encontrados 3 cuerpos de niñas. El primero de estos se encontraba mutilado. Seguidamente encontraron un cuarto cuerpo debajo de una plancha de metal. El hallazgo de los cuerpos permitió la intervención de la Dirección de Homicidios, pues hasta entonces solo habían en Parcona denuncias por desaparición. Interrogatorio y desenlace del juicio. Pese a haberse encontrado los cuerpos de las menores, no existían pruebas contundentes que vincularan a Nicolás con los por lo que solo pesaba en su contra los cargos de tentativa de violación.
Así que en busca de pruebas inspeccionaron su vivienda y encontraron en las pertenencias de su madre el número del Ministerio Público, el número de los policías que lo perseguían en Lima, y con esos indicios los policías de Ica lo vincularon también con los crímenes ocurridos en la capital. Seguidamente, durante el peritaje realizado a una de las víctimas, encontraron en su zona un vello púbico que constituía el único medio probatorio para incriminar a Nicolás. La policía durante el interrogatorio intentaron persuadir a Nicolás a que confesara sus crímenes. Consecuentemente, antes de la salida de los resultados de ADN del vello púbico que demuestran su responsabilidad, Nicolás confesó sus crímenes con total frialdad y dio detalles escalofriantes. La declaración de Nicolás dice lo siguiente: me iba a la salida de los colegios, me gustaban las niñas que tenían panty, me acercaba y les decía: hola mamita, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Te doy 5 soles y me ayudas a llevarle una carta a mi enamorada. Las llevaba a la chacra y en el camino las iba manoseando, pero las niñas no decían nada. Eso era para mí como si aceptaran lo que les iba a pasar. Nicolás incluyó otros detalles macabros que no podría incluir en este video por respeto a las víctimas y sus familias. Además, dentro de sus declaraciones supo decir que su cuñado lo animó a tener relaciones con niñas, diciéndole que era muy formidable. Su cuñado es Jesús Carlos Mendoza. Según la versión de Nicolás, él habría cumplido condena de 5 años acusado de abusar de 5 menores de edad. Confesó también que las prendas y otras pertenencias de sus víctimas las arrojaba en el canal de regadío La Chirana y sus alrededores. En el lugar encontraron blusitas, faldas de uniforme, mochilas que serían reconocidas por los padres de las víctimas. Nicolás también agregó a su confesión que no actuó solo, sino con ayuda de 3 personas más, los que fueron sus coacusados. Respecto a ello, cambió su versión de los hechos cuantas veces quiso durante los interrogatorios policiales, ante la prensa e incluso durante el juicio. Finalmente fue condenado a 2 cadenas perpetuas por los actos de José Gálvez y los de Ica respectivamente. Asimismo, sus coimputados también fueron sentenciados a cadena perpetua, pese a no existir pruebas que demostraran su responsabilidad más que el testimonio de Nicolás. Ellos alegaron su inocencia e indicaron que cometían crímenes con la información que les daba Nicolás, pero nunca cumplían con pagarle su parte, y por venganza él los estaba acusando falsamente. Posteriormente, la Corte Suprema les anula la sentencia de cadena perpetua y ordena que sean regresados a Ica para un nuevo juicio. Consecuentemente, ellos logran su libertad. A la fecha de publicar este video, Nicolás Gutiérrez Mendoza cumple su condena en el establecimiento penitenciario de Juliaca. Bueno, respecto a este caso, me ha dejado bastante conmovida. Si bien es cierto, nosotros no podemos tener el control absoluto sobre nuestros hijos por diferentes circunstancias, pero es sumamente importante tener presente siempre que el enemigo puede estar a la vuelta de la esquina y tenemos que cuidar a nuestros hijos. Pero más que eso, es importante educar a nuestros hijos, enseñarles que no deben irse con personas desconocidas, porque así como Nicolás Gutiérrez, en el Perú deben existir, o en todo el mundo deben existir 1000 sujetos más. Y no dejarnos engañar ni seducir por su apariencia amable, que se disfraza detrás de una personalidad psicópata. Recalcarle a las mamás, a los papás, siempre tener cuidado con nuestros hijos, que ellos son finalmente lo más importante. Y bueno, ha sido un gusto tenerte acá. Si has llegado a este punto del video, por favor déjanos tu like y déjame saber también en los comentarios sobre qué otros casos te gustaría que haga los siguientes videos. Así es que por favor no olvides suscribirte, comparte este video para que pueda llegar a más personas y con eso me ayudas mucho a seguir subiendo este contenido. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Adiós.